pues está también sacando sus gráficas, sus cuentas, tratando de entender los números de la grave pandemia que estamos padeciendo y que a veces pareciera que en México las cosas son mucho mejor que en otros lados. Pero hago contacto con Gaspar. Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por estar en tu programa, por la invitación. Siempre es un honor. Gracias. ¿Qué has encontrado? Tú que te dedicas a estar analizando los datos, las estadísticas. Hurgando números. Pues mira, Raúl, algo muy interesante con relación al aplanamiento de la curva al que hacía referencia. Hay una página oficial, cualquiera puede tener acceso, se llama coronavirus.gov.mx. Es la página oficial de información sobre el tema del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, y ahí diariamente nos ponen los datos que tú acabas de presentar en pantalla, pero aparte algunos mapas, algunas gráficas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aparece una gráfica, esta no es, sí, hay otra que tienes ahí. A ver si nos la ponemos, por favor, Jesús. Sí. Venos platicando. Esta es la que aparece en esa página. Si ustedes se meten ahorita en este momento a coronavirus.gov.mx, datos, y luego van a aparecer algunas gráficas, aparece esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es una serie de tiempo de casos acumulados y casos diarios, contagios diarios por COVID, entre finales de abril, del 27 o 26 de abril, hasta el día de ayer. Es decir, lo que aparece en el extremo derecho superior de la línea es el dato que acabas de dar, que es el de 56,594 casos acumulados. Ok, vemos una línea muy inclinada hasta el 14 de mayo, y a partir del 14 de mayo vemos que se empieza a hacer horizontal. O sea, a lo que se ha llamado el aplanamiento de la curva. Entonces decimos, pues vamos bien, ¿no? Y también sí, claro, las barras, que son los casos diarios, vemos que pues ya después del 14 empieza a bajar considerablemente hasta que casi se diluye. Entonces esto nos pondría en caballo de hacienda, diríamos, pues estamos muy bien. Sin embargo, la percepción que tenemos es otra. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de elaborar nuestra propia gráfica con los números que da la Secretaría de Salud, con los números diarios, ¿sí? Con los mismos datos. Le cargamos al programa con los mismos datos, con los datos oficiales. Esta es la gráfica que nosotros hicimos. Tenemos la línea amarilla en la que vemos los casos acumulados y tenemos las barras que nos dicen los casos que se presentan día a día, que esa sube y baja porque, bueno, va cambiando, un día se enferman un poco más, otro menos, y así sube, ¿no? Pero vemos tendencias muy claras. La primera, con relación a la línea, los acumulados, ahí es una línea totalmente oblicua, no hay achatamiento, es una línea inclinada, oblicua, y sigue inclinándose, ¿sí? Y con relación a las barras, es en la misma, en la misma relación de tiempo. O sea, quiero preguntarte eso. ¿Estás hablando de la misma relación de tiempo, los mismos datos? La misma relación. Exacto, la misma relación de tiempo y los mismos datos, ¿sí? En el caso de las barras que veíamos, de la gráfica que elaboramos nosotros, pues hay una cosa muy interesante, ¿sí? No bajan, o sea, si las vemos por bloques, vemos que al principio, a finales de abril, el número promedio de casos diarios no superaba los 1,000. Después vemos que entre finales de abril y 5 de mayo, sube a entre 1,000 y 1,500. Luego, entre el 6 de mayo y el 3 de mayo, ya sube a 1,500 a 2,000. Y después del 14 de mayo, el promedio de casos diarios siempre supera los 2,000. Vemos los números. Todos los días hemos tenido más de 2,000 nuevos después del 14 de mayo. Entonces, ¿cómo es que la curva se está aplanando? No, al contrario, la curva está más inclinada que nunca. Entonces, vamos a revisarlo contra los números que aparecen en la página de la Secretaría
y ahí no vienen números, viene nada más el gráfico. Sin embargo, al mover el cursor, vamos a apreciar los números. Entonces, nos vamos al inicio y nos vamos al fin de la línea. En el fin de la línea, el dato coincide. El dato que decíamos de los 56.594 coincide. Okay. Nos vamos al inicio de la línea, que es el 27 de abril, y, oh sorpresa, no coinciden y hay una diferencia enorme. Siendo que nosotros tenemos los 42.595 casos que en su momento fueron dados a conocer como la cifra de ese día. En esta gráfica, al ponerse en el cursor del origen de la línea, del 27 de abril, aparece un número que dice 51.901. Entonces decimos, caray, ¿cómo está eso, no? ¿Por qué cambia tanto? Entonces, si nos vamos, sobre todo a las últimas, lo interesante es ver del aplanamiento de la curva en adelante, del 14 que no se ve. De Exacto. mayo en adelante. Que aquí en la que nosotros hicimos no se ve, al contrario, es cuando más sube, más repunta. Pero en la gráfica de ellos pareciera plana. Entonces vamos viendo los números del 14 en adelante y vemos números muy, muy diferentes. El 14 teníamos 42.595 y en la gráfica, si tú te pones en la línea en el día 14, te va a aparecer un número que dice 51.901. ¿De dónde sale? Ni la menor idea, porque los datos, estos 40, si tú te vas a tus archivos, si tú ves tu página del día 14, vas a ver que el día 14, lo que informó López-Gatell era que había 42.595. ¿De dónde sale esto? Y en consecuencia, si el día 14, en lugar de poner 42.000, ponen 51.000, y el final sí son los 56.000, pues se ve planito contra la gran inclinación que tenía. Claro, que entonces, es como tu gráfica lo muestra perfectamente. O sea, a ver, esto, híjole, abona, mi querido Gaspar, a esta discusión que ha habido sobre la información que presentan las autoridades, qué tan fidedigna es, cuál es el esquema que se estaba tomando. Estos datos pues son los datos duros que presenta la Secretaría de Salud todos los días. No es un tema de interpretación. Correcto. Y tú que le dedicas tiempo a revisar datos, pues encuentras estas grandes diferencias entre una curva que se ve pues ascendente todavía, que es lo que percibimos, y lo que presenta la autoridad como que ya se está achatando, que es el discurso que de alguna forma se da. Interesante este análisis que nos has compartido, Gaspar Reza. Me parece que hay, insisto, abona a todo esto que de alguna forma ha sido complejo. Pero más allá de los números, quiero terminar con esto, Gaspar, más allá de los números, me parece que necesitamos una autoridad que nos informe con veracidad, con confiabilidad, con transparencia, ¿sí? Pues para que también actuemos los ciudadanos en consecuencia. Me parece delicado que en muchas ciudades, Gaspar, ya vemos a la gente sin cubrebocas, vemos a la gente ya saliendo con su actividad. Me parece eso muy delicado, Gaspar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. No es momento de relajarse, al contrario, lo estamos viendo ahí, son los números. Es más, tú puedes hacer esa gráfica, o sea, no necesitas mayor ciencia, un programa y le metes los datos que tú tienes. Te invito a que lo hagas, pídele a alguien de tu equipo que lo haga y vas a ver que te sale lo mismo que a nosotros. Y la otra, ¿de dónde salió? Sabrá Dios. ¿Para qué hacernos ver que la curva se está aplanando, que las cosas están mejor cuando realmente estamos en una situación muy crítica? No debe ser eso, no debe ser. Gaspar, puede empeorar aún más esto. Claro, te agradezco mucho tus comentarios, tu análisis, compartirlo con la audiencia de Mega Noticias TVC. Gracias, te saludo. Muy buenas tardes. Provecho. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y también me despido de la audiencia. Voy a dejarle en manos de Paco Ramírez y también Bere Trujillo con más información toda la tarde. Y nos vemos a las 8 de la noche en el noticiero local de Jalisco. Que descanse. Provecho.